Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. ¿Cuántas vidas podemos vivir al mismo tiempo? Hoy estamos en Mindalia Televisión para hablar de vidas paralelas junto a Jorge Ordóñez. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, canalizador y experto en Feng Shui, astrología china y registros akáshicos. Ha vivido 3 experiencias cercanas a la muerte y el contacto físico con un ser luminoso que se le presentó como suyo superior. Pues vamos a recibir ya a nuestro especialista de hoy. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, mucho gusto y un enorme gusto también de estar compartiendo con toda la gama de personas con mucha luz que participan dentro de Mindalia, y un agradecimiento también a Mindalia por permitirme ser parte de ustedes, de todo esto. Gracias a ti, Jorge. La gratitud es nuestra. Y bueno, yo te lanzo la pregunta que he lanzado al público al inicio de esta entrevista. ¿Cuántas vidas podemos vivir al mismo tiempo? Cuando tú quieras, comenzamos. Claro, Laura. Bueno, pues primero que nada, yo creo que antes para poder entender más bien cuántas vidas estamos teniendo al mismo tiempo, debemos de entender o debemos de entrar en contexto de qué significa o qué es el alma y qué es el espíritu, para poder entender un poco más a lo que es una vida paralela, una vida simultánea, que mucho se relaciona también con las vidas pasadas, que desde el punto de vista de mi experiencia, de lo que me ha pasado, que ha sido como una especie de complemento entre mis SMs que he tenido y mi experiencia física con mi yo superior y luego astral. Todo eso ha sido un complemento de información, que todo ha ido embonando información, y todo va a dar a toda la gama de posibilidades que podemos tener viviendo al mismo tiempo. En este caso, bueno, quiero hablarles un poquito del alma y el espíritu, la diferencia que hay entre esto. Podemos revocarnos al principio de la creación misma como tal, cuando solamente existía la nada, cuando solamente existía ese sol único, la esencia, el Dios, la chispa divina, ¿no? La esencia divina. Cuando ocurre esta explosión, todo esto fue canalizado, todo esto que les quiero platicar ha sido canalizado, ha sido en parte también complemento de información de mis experiencias, como les digo. Entonces, cuando ocurre esta explosión, todas estas chispas son chispas divinas que provienen de la esencia divina de un Dios creador, que en este caso, bueno, es el Dios de la creación. Todas estas chispas divinas, esas son chispas, es la parte eterna, es la que nada cambia, ¿sí? Es el espíritu. La chispa divina son las chispas de espíritus que se lanzan, ¿sí? Después de esta explosión del Big Bang, que después se le llamó. Entonces se crean esos espíritus. Cuando se crean esos espíritus, se les rodea de un círculo, de una esfera de luz llamada alma, ¿sí? Esta esfera de luz llamada alma se divide en diferentes, podríamos decir, almas, se fractaliza en diferentes almas, para luego esto queda recubriendo lo que es la chispa divina del espíritu. Esta alma que cubre el espíritu se queda igual, el espíritu nunca cambia, el espíritu es la esencia divina. El alma es la que graba toda la información de todas las vidas, de todas las experiencias que podamos tener. Entonces, cuando se crea esta alma que cubre a ese espíritu, nuestro Dios Padre Amor nos regala algo muy importante, que es el libre albedrío. El libre albedrío, cuando esto se junta con la creación del alma, la creación del espíritu, es entonces cuando nuestro Dios Padre Amor dice, nos otorga el libre albedrío y nos dice: ve y conviértete en lo que creas de ti, ¿sí? Cuando nos dice esa creación, ve y conviértete en lo que creas de ti, es cuando empezamos
el alma se empieza a dividir, ¿sí? Se empieza a dividir y empieza el principio a manifestarse el principio de la dualidad, ¿sí? La luz y la sombra, y empezamos a elegir una gama de frecuencias, una gama de vibraciones variadas y hacemos tantas vidas como pueden ser complicadas como vidas abundantes, ¿sí? Es ahí donde empiezan a manifestarse o estamos manifestando diferentes tipos de vidas, diferentes tipos de experiencias, ¿sí? Todas teniendo cada una sus formas de estar llevando con su dualidad, con la luz y la sombra, cada una y cada una con sus experiencias, ¿sí? Algunas, como les digo, complicadas, otras, como les digo, abundantes, pueden ser de mucha riqueza, las complicadas pueden ser experiencias de carencia, ¿sí? Pero en cada una de ellas, la misión es comprender y entender en tal o cual vida el pacto o la memoria que ha sido traída desde antes de encarnar en cada una de esas vidas, poder traer poder comprender ese pacto que hemos elegido y se trata de identificar qué es lo que tenemos que cambiar en cada una de ellas para poder quitarlo y poder avanzar en la espiritualidad, avanzar pues ahora sí que en la ascensión, en todos los niveles espirituales, en todo lo que es la, la, pues sí, el avance espiritual que debemos o deberíamos de tener en cada una de estas experiencias, ¿no? Que tenemos. Muy bien, Jorge. Bueno, yo creo que hemos comprendido el contexto para situarnos en ello y me gustaría también que compartiésemos tu experiencia, no solamente profesional, sino también personal. Como yo decía al inicio, indicaba, hemos hablado de que has tenido tres experiencias cercanas a la muerte, es decir, realmente desde tu experiencia propia, tú ya has podido experimentar varias vidas, ¿no? Paralelas y has podido verte en este contexto que nos explicabas. Cuéntanos cómo ha sucedido. Claro, Laura. Sí, bueno, esto precisamente yo puedo dar fácilmente toda esta información porque es diferente el saberlo, el leerlo, el aprenderlo, a vivirlo. Entonces, aquí, bueno, tanto mis SMs, por darte un ejemplo, una de mis SMs que fue en el 2007, esto fue a la edad de 29 años, yo tenía 29 años en ese 2007, fue por una especie de atragantamiento. Un atragantamiento, bueno, muchos de ustedes podrán saber que un atragantamiento eso fue por una comida, yo estaba solo en casa. Por un atragantamiento, tú debes de recibir los primeros auxilios en el primer minuto, que es porque si no, el oxígeno deja de abastecer el cerebro y ahí es donde ya se deja de funcionar el organismo. Entonces ahí esa experiencia la tuve. Yo empecé a dejar de sentir más bien el cuerpo, la cabeza era como que andaba flotando, ¿sí? Eh, Pasa, no sé, será una cuestión de menos de un minuto cuando siento que se cae mi cabeza, pero realmente se cayó mi cuerpo, ¿sí? Y ahí es donde se da el desprendimiento. Ahí es donde empieza la experiencia a saber, por ejemplo, cuando me desprendí y quise yo tocar las cosas, las cosas físicas, te das cuenta que las cosas físicas siguen teniendo un cuerpo, pero ya un cuerpo astral, ya no un cuerpo físico. Es por eso que todas las cosas físicas que tenemos alrededor están llenas de esa vibración que uno mismo les da aquí en la 3D. Sigues tú viéndolas, esa parte, digamos, física, entre comillas, aunque ya no lo es, ya es un cuerpo astral de la figura, ¿no? Entonces, esto fue un complemento cuando en el 2007 yo tengo la experiencia fue un ser de luz que llegó a las 2:20 de la madrugada, la primera noche, después fue a la misma hora, constantemente, todos los días, durante un mes fue esta experiencia, en la cual me dejó mucha información. Aquí yo al principio yo no sabía que era mi ser superior, porque él llegó a darme toda la información, a mostrarme todas esas otras realidades y hasta después que terminó este contacto de información y de experiencia, hasta después fue cuando ya me dijo que era él, mi yo superior y que iba a estar conmigo a partir de ahí durante todo el tiempo de lo que me reste de esta experiencia.
Entonces, esa fue un complemento porque cuando él hacíamos el contacto a las 2:20 de la madrugada, era un contacto físico, era un ser de luz, ustedes lo podían imaginar, un humanoide como de unos 50 más o menos, unos 50 metros. Un humanoide, no había una figura de facciones, de piel o algo así, no, era como las lámparas LED que tienen luz por dentro, que no expanden luz, pero sí tienen luz por dentro. Era así, entonces a las 2:20 de la mañana lo despertaba, veía el reloj a esa hora, volteaba y veía, la primera noche me distrajo mi atención porque vi esa luz. Vi una luz, volteé y era esa pequeña figura. Nunca me dio miedo, nunca me entró miedo, siempre sentí confianza, ¿sí? Esto luego ya lo entendí, que la confianza la sentía porque era yo mismo, ¿sí? Porque es mi ser superior, mi yo superior en una frecuencia mucho más alta. Entonces me extiende el brazo, yo extiendo mi brazo, cuando extendemos los dos brazos se hace una especie de contacto y de ahí viajamos. Yo estaba en el 2007 y de ahí él me llevaba primero a un punto en específico que hay en una ciudad de México, del país de México, ahí en una ciudad, ahí nos llevaba a ese punto. Era cuestión de segundos que íbamos a ese punto y de ahí nos trasladábamos hacia diferentes años de mi vida actual, pero anteriores años. Por decir, estaba yo en el 2007 viviendo esa experiencia y me trasladaba hacia el 92, 94, 1992, 1994, y él siempre, las primeras noches me decía, tú puedes regresar aquí para que puedas remediar cosas que tú has querido remediar allá, en ese tiempo en el que estás, aquí lo puedes remediar y aquí puedes continuar. Sí, entonces ahí te digo que fue un complemento, ¿por qué? Porque en mis SMs yo veía todas las figuras, todas las cosas físicas, con un cuerpo astral cada una, y en esta experiencia que tuve de estar viajando a diferentes años, de igual manera yo veía las escenas con las cosas físicas, sí, conmigo mismo, o sea, me veía yo, veía las personas involucradas en la escena, que él me sugería pudiera cambiar esa escena, en la cual yo en un momento dado me arrepentía en el 2007 de que haya ocurrido y bueno, yo deseaba cambiarlo. Así fueron varias situaciones, entonces fue un complemento de información entre una y otra que el 2000, en el 2007 que tuve esa experiencia con el ser de luz, que luego ya me aclaró que era mi yo superior, yo una de las cosas le decía, porque él me decía, tú puedes estar acá y remediar cosas que quisieras allá y vas a dejar allá y vas a estar aquí. Y yo le decía, o sea, yo voy a morir, porque yo con mi formación que en aquel entonces tenía, yo le decía, preguntaba, ¿voy a morir en aquel entonces, es decir, en el 2007, y voy a continuar acá o cómo es la situación? Yo le preguntaba. Él me decía, nunca me dijo la palabra morir, nunca me dijo la palabra muerte, nunca me mencionó esos conceptos, ni nunca me lo afirmó a como yo se lo estaba diciendo. Solamente me decía él, allá vas a terminar y aquí vas a continuar. Siempre me lo nombraba así, allá terminar y acá continuar. Entonces, de ahí es donde ya después yo en las pláticas que iba yo teniendo cada noche, cada información que me estaba dando, yo le preguntaba, ¿cómo es posible? En una de esas preguntas yo le preguntaba, ¿cómo es posible que yo estoy allá y yo estoy acá? Y él me decía, el universo es destrucción y es creación, ¿sí? La vida misma, como ustedes, como el humano, como en el aspecto humano se maneja, más bien nunca has nacido y nunca vas a morir, porque realmente eres una esencia divina. Es decir, la muerte como tal no existe, simplemente es como el universo, eres el mismo universo y hay una destrucción para poder que se dé una construcción. Asimismo, la muerte es una consecuencia, no es un efecto como tal de muerte como se maneja. ¿Ya? Entonces, este tipo de conceptos, te comento, es como fue un complemento entre las SMs y lo que iba aprendiendo con este ser en todos esos pasajes de cada noche. Gracias, Jorge, por compartirnos tu experiencia. Me gustaría también invitar a todas aquellas personas que hayan vivido
una experiencia similar a la tuya, que puedan dejarnos en comentarios pues sus impresiones, sus vivencias, todo aquello que hayan experimentado, para que tú también puedas leerles y todos podamos compartir, ¿no? Unos con otros en este sentido. En contacto con las vidas paralelas, ¿no? Cuando estamos hablando del yo superior, del alma, del espíritu, ¿cuál sería la conexión total de todos estos conceptos? Bueno, cuando hablamos del yo superior, estamos hablando de esa parte tuya que siempre ha existido y que siempre va a existir, que está en una frecuencia más alta. Cualquiera de nosotros, cualquiera que esté viendo esta transmisión y aunque no la esté viendo, cualquier persona puede tener ese contacto. De hecho, lo tiene, ¿sí? Y cuando no hay una comunicación directa con tu yo superior, cuando no hay una comunicación directa, lo llamamos intuición, lo llamamos presentimiento, lo llamamos corazonada, ¿sí? Pero es una especie de un tratar de comunicarse el yo superior contigo. Entonces, el yo superior está, digamos, en una posición, se fractaliza en diferentes almas. Esas almas tienen una experiencia cada una en las diferentes vidas simultáneas o paralelas que estamos teniendo. Esas almas están teniendo cada una de las experiencias, ¿sí? Cada alma tiene ese espíritu de deidad. Las almas son diferentes porque son las que están grabando toda la información para llevarla a ese ser superior y que ese ser superior ascienda a niveles más altos de espiritualidad, niveles más altos de frecuencia. Esta relación que existe entre el yo superior y cada una de las almas se trata de que cada una de estas almas, como está teniendo una experiencia diferente, tal vez unas de carencia, tal vez unas de abundancia, tal vez otras de amor o tal vez otras de desamor, diferentes tipos de experiencias, todas con una información, digámoslo así para que lo entendamos un poquito mejor, de la misma persona, de la misma esencia, del mismo ser superior, para que toda la información vaya a ese ser superior y ascienda a niveles más altos de frecuencia, porque es lo que al final de cuentas buscamos. Al final de la historia, lo que queremos es la ascensión, como nos lo está exigiendo nuestro planeta en este momento. Es por esto toda esta revolución que existe a través de los nuevos conocimientos que se están dando a conocer, de todas estas nuevas experiencias que están sucediendo a mucha gente. Entonces, es ahí la unión que existe entre este yo superior. Si cada una de estas almas está teniendo una experiencia, supongamos que una de esas experiencias es una persona que tiene una frecuencia muy baja, digamos una frecuencia de muy conflictiva esa vida, digamos es una vida de asesinatos, de robos, etcétera, que todo está involucrado en eso, el ser superior de cualquier manera se está comunicando y le está diciendo a través de mensajes de cualquier tipo de forma, a través de que escuche, a través de que vea, a través de que sienta, a través de palabras que le lleguen, etcétera. Siempre va a haber un mensaje para orientarte, para que cambies y el libre albedrío de cada uno de nosotros es el que decide qué es lo que va a suceder en cada una de esas vidas, ¿sí? Pero todas generan una información. ¿Sí? No existe lo bueno o lo malo porque simplemente es una experiencia en cada una de ellas para que el yo superior tenga esa nutridez, se podría decir, de toda esa información y se dé esa ascensión, se dé esa subida de espiritualidad de nuestro ser superior, que en realidad somos nosotros mismos aprendiendo en diferentes tipos de experiencias, todas al mismo tiempo. Por eso, todas esto lo podemos ver cuando ya trascendemos. Es otro de los complementos que tuve en mis SCMs. Cuando ya trascendemos y entramos en la cuarta dimensión podemos ver toda esta telaraña que existe de vidas, ¿sí? Ahí podemos ver y podemos trasladarnos con la simple velocidad del pensamiento, velocidad de la conciencia. Ahí no existe ni siquiera la velocidad de la luz. Existe la velocidad de la conciencia, donde con el simple intención te puedes mover a un lugar que tú quieras, puedes estar con la persona que tú quieras. El, 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 el deseo de esa persona a la cual dejaste al momento de fallecer, con el simple pensamiento te atrae hacia ella, estás con ella o con él, ¿sí? Entonces, es una información que
que existe ya en la cuarta dimensión, donde te das cuenta de toda esa gama de posibilidades que existen, y es entonces donde te das cuenta lo que significaba estar teniendo esa experiencia, ¿no? Que simplemente es eso, es una experiencia donde toda esa información que te llevaste ahora está acumulada en esa grabación de esa alma, de ese ser superior, y puedas estar viendo otros tipos de experiencias, que esa cuarta dimensión es la misma cuarta dimensión que entramos en los sueños. Por eso en los sueños puedes soñar con personas queridas fallecidas, puedes tener experiencias donde te puedes ver tú con otra ropa o con otras personas, o cuántas veces a lo mejor a quien le haya pasado de que te dice, te vi en el sueño, pero sentía que eras tú, pero no eras tú. Sí, esa era otra persona, pero yo sentía que eras tú. Porque son todas las personas que están en tu entorno, llámese familia, llámese amigos, amistades, conocidos, todas son un pacto de almas que nos juntamos para poder ascender todos juntos a través de diferentes experiencias que tenemos, experiencias de dificultad, experiencias de apoyo entre unos y otros, pero ese mismo cúmulo de personas o de almas están en cada una de estas vidas, en diferentes personalidades. Por eso uno puede verlas, puede sentirlas entre una y otra, y en la cuarta dimensión, ahí ves toda esa información. En la cuarta dimensión se ingresa cuando trasciendes, puede ser también cuando meditas, y puede ser también a través de los sueños. ¿Sí? Todo eso es cuestión de práctica y es cuestión de irte conociendo a ti mismo para poder ir identificando cada una de estas situaciones. Esta conexión, Jorge, para ti con el yo superior continúa activa, ¿verdad? A día de hoy. Sí, y es una gran bendición, Laura, es una gran bendición el hecho de que haya continuado, porque él me lo dijo al final cuando yo lo dejé de ver físicamente, porque era el contacto físico y luego ya en la experiencia en otros tiempos, en otros años era astral. Yo tenía miedo de cuando él me decía, tú puedes continuar aquí y debes de terminar allá. Yo tenía miedo de decirle un sí, porque yo sentía que si yo le decía el sí, yo iba a dejar de existir allá, iba a continuar en ese tiempo, pero aparte lo que a mí más me podía dejar era el contacto con él, ¿sí? Porque yo quería seguir tener ese contacto. Yo sentía que si le decía un sí, yo iba a dejar de tener ese contacto. Y así sucedió, de hecho. Al final, cuando yo le dije un no, yo continúo en esa vivencia, en esa experiencia, la cual la llevo, la quiero llevar, la quiero continuar como va. En ese punto, en ese momento, ya él me dijo, muy bien, dice, tú me vas a tener contigo, de aquí en adelante voy a estar contigo. Siempre que quieras comunicarte conmigo, solamente llámame. Y eso ha sido un gran significado para mi vida, una gran orientación. Yo deseo que todo mundo tenga ese contacto con su yo superior, porque es una frecuencia tan alta que nos orienta y que nos guía desde que nos despertamos aquí en esta realidad hasta que nos dormimos, en cualquier hora. Como es tu yo superior, como eres tú mismo, puede incluso en las dudas que tienes, en las preguntas que le haces, puede incluso verse como bromista o como muy tú. Sí, puede las cosas que te dice pueden ser como muy tú porque realmente eres tú mismo. ¿Sí? Incluso en ocasiones puedes escuchar hasta tu misma voz porque realmente eres tú mismo. Encuentra la manera de que tú lo puedas entender. Y bueno, la comunicación con mi yo superior hoy día es a todo instante y a cada momento, ¿sí? Luego ya con la cuestión de los registros acásicos, pues bueno, él también me brindó de mucha información de cómo era todo esto, y esto ha sido un gran cúmulo de información que me llegó a temprana edad. La primera SM que tuve, la tuve a los 17 años, fue en el 91, fue por una cuestión de medicamento. La segunda fue en el 2003. En el 2003 yo tenía 29 años, que fue la del atragantamiento, y la última SM la acabo de tener por un intento de asalto en el 2023, sí, el año pasado. Entonces, cuando uno está en este camino de espiritualidad, en este camino de avance, Laura, no estamos exentos de que nos pasen situaciones que aquí podamos llamar como negativas, ¿sí? Al contrario,
entre más avances en el mundo espiritual, más cosas te puedan pasar porque es más crecimiento, más entendimiento, más frecuencia que alcanzas porque entiendes esa situación, ¿sí? Aquí se trata de que, me decía el yo superior en una de esas experiencias de cada noche, me decía, el libre albedrío no se trata de que hagas o no hagas las cosas, es cómo vas a hacer las cosas, cómo vas a, si tienes una tristeza, si tienes un enojo, cómo vas a tomar aquello. ¿Lo vas a tomar desde la información o desde el sufrimiento? ¿Sí? Si tú tienes una tristeza, tú tienes que decir, yo esa tristeza, ok, estoy triste, ¿por qué estoy triste? Quiero vivir esa tristeza. No me voy a poner triste porque estoy triste, ¿sí? Estoy enojado. ¿Por qué estoy enojado? ¿Cómo estoy experimentando ese enojo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo en esta tristeza? No me enojo porque estoy enojado, ¿sí? Experimento la situación, experimento la experiencia, ¿sí? Ese es el libre albedrío en el cual debemos al punto de llegar a poderlo hacer desde dentro de nosotros, desde la información, no desde el personaje, ¿sí? Porque si el libre albedrío lo actuamos desde el personaje, el libre albedrío está actuando desde un ego, desde una dominación mental. Entonces, de eso no se trata. Por eso nos equivocamos, por eso cometemos errores, por eso se nos siguen presentando las diferentes situaciones en la vida que debamos de entender, ¿sí? Por eso estamos cometiendo y cometiendo la misma situación constantemente. A esto me refiero que cuando avanzas en un camino espiritual, te suceden cosas porque te tienen que suceder para que ya las entiendes, porque ya las entiendes, porque ya las quieres, porque ya las tienes. A mí infinidad de veces me han dicho, cuando me han sucedido ciertas situaciones, ¿por qué no te preocupan? O sea, ¿por qué no las ves? Porque el mismo intento de asalto, que fueron 16 impactos y ninguno dio, entonces ahí es una situación de que ¿cómo es como lo manejas esa situación? ¿Cómo es como con tu información que tienes reaccionas ante esa situación? ¿Sí? Entonces, este tipo de experiencias, este tipo de conocimientos nos llenan de esa información que realmente ya la sabemos. Solamente que se trata de que en cada una de estas experiencias tenemos que, como les decía al principio, tenemos que recordarlas, tenemos que saber cómo esos pactos quitarlos, ¿sí? Y saber cómo quitarlos para poder avanzar. Pues muchísimas gracias, Jorge, por todo lo que nos has aportado en el día de hoy. Seguro que muchísimas personas han llegado hasta aquí en busca de una respuesta que han encontrado en tus palabras. Y bueno, me encantaría que fueses tú la persona que pueda despedir esta charla que hemos compartido y dejar un mensaje que quede de forma definitiva para todas aquellas personas que hayan llegado, como decía, hasta aquí, ¿no? Buscando información sobre aquello que estaban experimentando y no sabían cómo identificar. Gracias, Jorge. En nombre del equipo de Mindalia te estamos sumamente agradecidos. Gracias, Laura. Gracias, te agradezco a ti y a Mindalia por permitirme estar aquí en sus pantallas. Y bueno, yo me despido diciéndoles que esa intuición que tú tienes, ese presentimiento que tú tienes, ese viene de esa esencia, ¿sí? Hazle caso, aprende a comunicarte con tu yo superior, con tu ser mismo, porque esa es la única ventaja que tenemos aquí ante todas y ante cualquier dificultad que nos podamos enfrentar. La única ventaja, la verdad, nunca la vas a encontrar afuera. La verdad siempre va a estar adentro de ti. Esa información te está hablando, esa información te está diciendo de alguna o de otra manera y de ti depende tratar de entenderla y tratar de llevarla a tu vida física que estás teniendo, ¿sí? Gracias a todos ustedes y gracias a Mindalia por esta oportunidad.